Buenos días a todas y todos los que nos siguen. Gracias por acompañarnos en la presentación del libro La sociología en el Perú, origen y desarrollo en la universidad. Gracias al doctor Federico Schuster, profesor de la Universidad de Buenos Aires y miembro del Comité Directivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Gracias al doctor Miguel Serna, profesor de la Universidad de la República de Uruguay, es miembro del Comité Directivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología. A la doctora Briseida Barrantes, profesora de Columbus University y de la Universidad de Panamá, miembro también de la Asociación Latinoamericana de Sociología. El libro que presentamos hoy, La sociología en el Perú, origen y desarrollo en la universidad, surge producto de la convergencia creativa del sociólogo y un joven historiador, Efraín Núñez Huaypayunca, con quien nos propusimos reunir unos textos fundacionales sobre la sociología en la universidad, reconstruir epistémica, metodológica y temáticamente cómo se hacía sociología en la etapa fundacional en el Perú. Porque hablar justamente de esta etapa fundacional es hablar principalmente de San Marcos, de mi alma mater. Esa curiosidad por hacer una sociología de la ciencia, donde, como destacaba Pierre Bourdieu, el autosocioanálisis como orientación reflexiva se convierte en una tarea central de la sociología. Pero para esta presentación justamente yo me preguntaba, ¿qué importancia tienen estos textos para la sociología hoy? Sin duda, el pasado como presente y futuro siempre están vivos. Pero también me preguntaba otra cuestión clave. ¿Desde qué mirada o locus analizar estos textos, hacer una reflexión a la luz de las trayectorias civilizatorias heredadas y del nuevo horizonte de sentido histórico civilizatorio en construcción en el sistema mundo? Hacer, sin duda, esta reflexión, tenemos que hacerlo desde una mirada epistémica que nos plantea una mirada otra, porque en este cambio global que vivimos hoy, evidentemente, pues si nos preguntamos, ¿podemos hacerlo solo con la mirada de la modernidad occidental, del indigenismo o de una mirada indianista? El cambio intracivilizatorio global abre para la sociología hoy nuevos epistemes transculturales que nos conducen a un diálogo creativo en campos de diferencia e integración. He ahí la importancia de rescatar una lectura crítica de estos textos. Precisamente, el libro que presentamos hoy nos permite decir que la sociología va, a diferencia de sus etapas iniciales, aurorales, académicas, van superando justamente esa visión predominantemente eurocéntrica o patriarcal, como se hacía la sociología. Nos permite saber que a pesar de su eurocentrismo, los textos muestran en cada uno de los autores que la sociología es una ciencia siempre en construcción desde sus propios campos de producción socioculturales. Destacar también que en la colonialidad del saber, la ciencia sociológica no se queda en una simple reproducción, sino que se construye en sus corrientes, en diálogo y a veces debate con los epistemes o teorías hegemónicas, enriqueciéndose en sus propias trayectorias de nuestros propios países, nuestras propias experiencias. Conocer su desarrollo fundacional, por tanto, de la sociología en Perú, en nuestros países, nos lleva también a comprobar que la sociología no es una ciencia neutral,
sino también en una otra corriente, siempre están comprometidas con la política, con sus comunidades, con sus sociedades. El libro que presentamos hoy nos permite, por ejemplo, conocer cómo en nuestra experiencia en el Perú, la herencia colonial se seculariza. La herencia se seculariza en toda esa cultura civilizatoria que viene por la herencia colonial de lo divino. Un proceso donde la ciencia sociológica asume diferentes modelos racionalistas, positivistas, de los más abstractos a los más empiristas. Comte, Durkheim, Spencer se recrean bajo el episteme de la simplicidad newtoniana, buscando descubrir esas leyes invariantes. Marx, con su dialéctica histórica, es también estudiado con interés por estas generaciones. La concepción civilizatoria occidental marca una mirada del saber, pero, como decía, hay que descodificar las particularidades de estos procesos en cada uno de los sociólogos, y más que la socióloga, porque el modelo de este periodo era profundamente patriarcal. Es decir, como por ejemplo la sociología de Joaquín Papelo develaba nuestra realidad. Y él decía, develar nuestra realidad es develar los hechos de la mezcla de dos razas, una inferior y otra vil, como producto del conflicto, ya como podríamos señalar nosotros entre el civilizado y el bárbaro o el indígena. En Mariano H. Cornejo, la mirada de la sociología como ciencia se complejiza, pues no basta solo un esquema positivista, sino hay que introducir otros esquemas como el fenomenológico, en el imaginario de construir una comunidad como Estado-nación. Aparecen aquí ya autores como Simmel, como Tonis, como Tardé, como de Roberto, como Sorokin. En este curso de modernización intelectual sin modernidad propia, constatamos también cómo, por ejemplo, en los estudios de los textos de Carlos Vice, la sociología debe ser una de las ciencias prácticas que como sistema natural le dé significado a la acción y reacción entre muchos individuos. Ya de una u otra manera, pensando en la perspectiva, digamos, sociológica global, diríamos cómo ya en Vice, sin decirlo diríamos, y está presente algo, podríamos decir con Giddens, Anthony Giddens, podríamos decir está presente el agente, la estructura y la acción de los significados en la vida social. Para Óscar Miró Quesada, ¿no? Otro de los autores que también se ubican sus textos, en esta misma línea como la de Vice, notamos justamente cómo se generaliza la racionalidad moderna, universalizándose también como modelo a seguir en el conocimiento y en la práctica social. Pero aquí ya vemos una particularidad, cómo ya Max Weber se hace presente en la perspectiva reflexiva sociológica. Desde luego vemos cómo en Perú, sin duda, como vamos a constatar en Argentina, con Federico Schuster y con Miguel Serna en Uruguay o Briseida Barrantes en Panamá, la sociología dialogaba y estaba en debate también con las corrientes, no solamente europeas, sino también las de Estados Unidos, como la vemos en los textos de Edward Ross, en el cual Edward Ross, que venía de una universidad de Estados Unidos, justamente vemos cómo la sociología se abre camino abordando las situaciones y problemáticas más relevantes que plantean las demandas de la vida social. Es decir, ya plantea una sociología aplicada bajo los modelos empíricos de influencia de los Estados Unidos. Como vamos viendo, la sociología fundacional va encontrando así modelos de construcción que en Ricardo Bustamante, por ejemplo, en los textos de Ricardo Bustamante,
racionaliza todas las influencias anteriores, planteando construir una sociología desde el principio rector de un celoso nacionalismo. Es decir, aquí ya vemos cómo el imaginario del Estado-Nación como proyecto, no solamente con conocimiento, sino como proyecto político de construir sociedad, están presentes, ¿no? Finalmente, los textos que reunimos de las reflexiones de Roberto Maclin Stenós, no nos olvidemos que Roberto Maclin Stenós fue el fundador de nuestra asociación, junto con justamente los demás, digamos, nuestros padres fundadores de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Para Roberto Maclin Stenós, ¿no?, pensar el hacer sociología suponía una integración ya del diálogo con las ciencias, como miren ustedes, ya se antecedía a nuestro también expresidente Casanova, ¿no? Justamente, y también de una u otra manera al diálogo que plantearía también en cierto sentido la unidad de las ciencias, Aníbal Quijano, y también Orlando Fansborda, ¿no? Entonces lo que vamos viendo ya en esta fase, digamos, de este periodo final fundacional y esta etapa fundacional es como el conocimiento de lo social supone un diálogo consigo mismo de la misma sociología para precisar no solamente su metodología, sus métodos, sus técnicas, sino también sus instrumentos de investigación. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de conocer con exactitud y sistematicidad las regularidades estructurales de la integración social. Es decir, lo que vamos viendo allá, hay una teorización social que en sus elementos de estructurales y de funcionales van marcando el sentido de descubrir y el conocer las regularidades más profundas de la vida social. ¿Pero con qué objetivo? De reformar, es decir, de crear un Estado-nación como proyecto, ¿no? De una u otra forma ahí está presente ya el imaginario que tal Comparson posteriormente va a sentar para la construcción del imaginario del sueño americano del Estado-nación en Estados Unidos, ¿no? Entonces, los textos que presentamos pues en este libro nos enseñan que la sociología es una ciencia en movimiento, en continuo cambio y diálogo, no solamente de sus propias trayectorias, como diría al principio, desde la modernidad del imaginario del Estado-nación, sino de la trayectoria que está por construir y ahora está tomando cuerpo en la sociología global, no solamente en los estudios postcoloniales, sino en los estudios culturales, justamente desde las miradas indigenistas, indianistas, ¿no? Creo que en esa perspectiva, la sociología hoy como ciencia social tiene el desafío, pues, de ir más allá de todo modelo homogenizador o fundamentalista, ¿no? Ante la crisis de horizonte de sentido histórico de la modernidad colonialidad, tenemos el desafío de construir una sociología como parte de las ciencias sociales y las ciencias en esa visión transcultural civilizatoria del cambio que estamos viviendo, ¿no? Una perspectiva multiparadigmática de reflexiones que den cuenta desde las diversidades de las nuevas estructuraciones y prácticas sociales en todas sus individuaciones, sociabilidades, identidades y mundos simbólicos, ¿no? Contribuyendo a unir los eslabones de la cadena de la vida como humanos naturaleza, ¿no? Como humanos humanos y como humanos tecnologías, ¿no? Es decir, en esta crisis profunda civilizatoria, construir esa nueva cultura de vida, esas políticas de vida de cambio intercivilizatorio que unan, ¿no?, lo que la modernidad colonialidad en sus orígenes separó, ¿no? Lo verdadero con lo bueno y lo bello, ¿no? Esa es la perspectiva que creo la importancia que tienen estos textos, ¿no? Agradezco a Federico Schuster, a Miguel Serna y a Briseida Barrantes haber aceptado el comentario y la reflexión comparativa con sus propias experiencias de sus países, ¿no? Te dejo, Federico, para tus comentarios y tus reflexiones. Sí. Muchas gracias, Jaime.
Para mí es un gran gusto participar de esta valiosa actividad y poder eh, dialogar en común sobre las historias paralelas, a veces cruzadas, a veces diversas, eh, pero con un horizonte compartido, con un horizonte común de las sociologías de nuestros países. Yo he leído el libro realmente con gran gusto, es un libro muy valioso, creo yo. Por supuesto es un libro valioso en términos de la historia de la sociología peruana y de la recuperación de sus orígenes, pero es un libro muy valioso leído desde otros lugares, en mi caso desde el Cono Sur, desde Argentina. Eh, y es valioso en por lo menos dos sentidos, o en tres sentidos. El más obvio es el conocimiento de la historia de nuestra disciplina en un país querido, cercano y amigo como es el Perú, y un país de tanta influencia en América Latina. Eh, y un segundo valor que tiene es el valor comparativo, el que tú, Jaime, estabas planteando. Es decir, ¿qué hay de común y qué hay de diferente? Que es lo que yo me voy a concentrar ahora en mi presentación. ¿Qué hay de común y qué hay de diverso entre la historia y las presentaciones conceptuales que nos hace el libro eh, que hoy estamos presentando, y la de otros países, por ejemplo, en el caso mío, de la Argentina. Y efectivamente vamos a encontrar seguramente diversidades, pero también muchos factores comunes. Y finalmente, el último gran valor que para mí tiene el libro es pensar hacia adelante. Que también es de alguna manera el valor potencial de nuestro encuentro de hoy, pensar hacia adelante. Es decir, así como dice Jaime, reconstruir esta historia conceptual de la sociología nos tiene que permitir pensar en una sociología plural, en una sociología con nuevos y diversos valores, en una sociología de los tiempos complejos y crítica de la modernidad-colonialidad, en una sociología que permita pensar la unidad de lo verdadero, lo bueno y lo bello. También este tipo de estudios y este tipo de diálogos nos tiene que permitir pensar el futuro de una sociología latinoamericana, que no tiene por qué ser una sociología unitaria. Estos mismos textos plantean a lo largo del libro las disputas y los debates acerca de la unidad de la sociología, y la búsqueda de hasta incluso una ley social unitaria frente a quienes sostienen que es necesario pensar una explicación plural, metodológica, epistemológica y teóricamente diversa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, seguramente tendremos que imaginar que la sociología latinoamericana tendrá que contemplar las particularidades y las diversidades de nuestros países, de nuestras sociedades, de nuestros pueblos, de nuestras regiones, de nuestras culturas, pero al mismo tiempo me parece que es posible y necesario pensar una sociología que tenga articulación. No digo unidad, no digo síntesis absoluta, pero sí articulación en la construcción de un proyecto común. Y para hacer eso es inevitable conocernos, es inevitable conocer la historia de nuestras disciplinas. Eh, el, el libro además tiene, supongo que para la mayoría de los universitarios latinoamericanos, otro valor,
que es la referencia central a la Universidad Mayor de San Marcos. La Universidad Mayor de San Marcos es una gran universidad peruana, es una universidad de una enorme importancia e influencia en el Perú, pero es una gran universidad latinoamericana. Para todas y todos los universitarios latinoamericanos, hablar de San Marcos es hablar de una universidad que sentimos nuestra, aun cuando nunca hayamos estudiado allí, ni hayamos dado clase allí. Yo he tenido la fortuna, gracias a invitación de Jaime, de sí estar allí en la Universidad de San Marcos, de estar en sus salones, en sus aulas, de poder dialogar con sus profesores y estudiantes, pero aún sin haber estudiado allí ni enseñado allí, San Marcos ha sido sin duda un nombre de gran influencia en todo el mundo universitario latinoamericano. El libro reproduce trabajos de sociólogos pioneros. Es interesante ver el carácter realmente temprano de la sociología peruana, y es interesante pensarlo en relación con el resto de las sociologías latinoamericanas. El libro, si bien dice muy bien Jaime en la introducción que no es posible pensar solo la sociología académica, que también habría que pensar los antecedentes de un pensamiento sociológico ajeno al pensamiento occidental, e incluso en condiciones diversas de lo que son las instituciones universitarias y académicas. El libro se plantea considerar ese tiempo, ese momento y esas condiciones de producción de la primera sociología universitaria en el Perú y particularmente en San Marcos. Y abarca un periodo de producción que va de 1895 a 1930. Es un periodo que podríamos llamar temprano en términos de la historia de la sociología de otros países del continente, pero al mismo tiempo un periodo clave, evidentemente, clave por muchos sentidos, clave por el desarrollo de la sociología a nivel mundial en ese mismo tiempo, y clave por el desarrollo de las naciones y los estados y de las propias sociedades de nuestros países también entre esos mismos años. En el caso de la Argentina, la historia tiene bastantes elementos comunes, podríamos decir, si queremos plantearlos como tales, y bastantes elementos diversos si queremos enfatizar en ellos. En términos temporales, hay distintas distintos ordenamientos temporales de la sociología argentina hechos por distintos autores, pero más o menos, para simplificarlo aquí por mor del tiempo, podríamos decir que hay un primer momento presociológico que seguramente también podemos reconstruir en el Perú, que es un momento en el que los intelectuales de la época, muchos vinculados al proceso revolucionario, desarrollan trabajos que desde una perspectiva de un pensamiento general, es decir, sin método sociológico, están planteando ya cuestiones de tono sociológico, ¿sí? En la Argentina, grandes figuras intelectuales de la revolución, como Mariano Moreno, por ejemplo, tienen en sus escritos material que revela un interés sociológico. Podríamos llamar a esa época una época presociológica, los escritores de la llamada generación del 37, etcétera, etcétera, de 1837, bueno, todos ellos desarrollan un poco ese pensamiento que es más bien ensayístico,
y a veces hasta literario en algunos casos, en otros casos más bien de tono político, y a veces filosófico, es decir, no es estrictamente sociológico, pero en lo que los temas de la sociología aparecen allí desarrollados. Es interesante recordar que en el caso de Mariano Moreno, él había estudiado en Chuquisaca. Muchos de los intelectuales revolucionarios de lo que luego sería Argentina se habían ido a estudiar a la universidad, a la llamada por entonces Real y Pontificia Universidad de San Francisco Javier en Chuquisaca, en el Alto Perú. Por entonces en la Argentina ya existía una universidad que era la Universidad de Córdoba, una universidad como casi todas, obviamente, las de nuestro continente, eclesiástica, fundada en 1613, fue la primera universidad fundada en territorio argentino. Pero era una universidad muy conservadora y muchos de los revolucionarios se iban a estudiar al Alto Perú. La segunda universidad argentina es la Universidad de Buenos Aires, fundada en 1821, en estos días se está cumpliendo 200 años, y ya es una universidad pensada en términos de la sociedad moderna, pero claro, desde una idea muy particular, la sociedad del puerto. ¿Sí? La sociedad pensada desde lo que era la naciente burguesía del puerto de Buenos Aires, que quería tener la posibilidad de formar a sus hijos sin tener que enviarlos o a Córdoba, o al Alto Perú, o a España. Directamente los más ricos enviaban a sus hijos a España, y uso el masculino porque eran mayormente sus hijos quienes eran enviados a estudiar, sus hijos varones. La primera cátedra de sociología en la Argentina se funda en 1898. Fíjense que los tiempos tienen algo de parecido, es decir, la primera vez que aparece una cátedra, no digamos enseñanzas sociológicas que podrían tener unos años antes, más o menos coincidente con lo que está pasando con lo que pasaba en el Perú. Pero la primera cátedra formal de sociología se funda en la Universidad de Buenos Aires en 1898. Y su profesor a cargo fue Antonio de Lepiane. De allí en más, surge, es decir, que en tiempos bastante semejantes, lo que llamaríamos la sociología en la universidad, concentrada mayormente en la Universidad de Buenos Aires, que aparecía por entonces como la universidad moderna en relación con la de Córdoba, que por su origen eclesiástico tenía todavía un tono muy conservador y muy poco apegado al estudio de cuestiones novedosas, como por ejemplo la sociología. Como ustedes se imaginan, esto va a cambiar fuertemente en 1918, cuando en esa universidad conservadora, la de Córdoba, se produce la reforma universitaria, en la que un conjunto de estudiantes pone patas para arriba la universidad y se convierte en el movimiento más renovador de la universidad en el país, con influencia en muchos otros países de América Latina. Pero hasta entonces, hasta 1918, podríamos decir que la Universidad de Buenos Aires era la moderna, y la de Córdoba era todavía conservadora. La reforma del 18 cambia las cosas, y Buenos Aires termina teniendo que hacer su propia reforma a partir de la influencia de la reforma cordobesa. Y en ese mismo horizonte surge una tercera universidad, que va a ser la universidad más innovadora del territorio argentino por bastante tiempo, que es la Universidad Nacional de La Plata, con un espíritu fuertemente científico, donde prontamente va a aparecer también el debate sociológico. Entre las cátedras sociológicas se puede mencionar a profesores como Juan Agustín García, Ernesto Quesada o Leopoldo Maupas. Este
proceso, digamos, va de 1898 a 1930. Fíjense que es el mismo periodo que describe el libro, que reconstruye el libro que hoy estamos presentando. En 1930 aparece un movimiento antipositivista, desarrollado especialmente en la sociología de Buenos Aires, inspirado en el pensamiento alemán y con un tono muy fuertemente romántico y espiritualista. En ese contexto, un jurista e historiador, Roberto Levene, funda el Instituto de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, que todavía hoy existe, después de un montón de peripecias, todavía hoy existe, hoy en día llamado Instituto de Investigaciones Gino Germani, también en la Universidad de Buenos Aires. Ese momento de crítica antipositivista se desarrolla entre 1930 y 1950. Es en ese contexto en el que aparece uno de los grandes sociólogos argentinos, que es Alfredo Poviña, que fue uno de los fundadores de ALAS. Poviña es uno de los que empieza a romper sin ser un enemigo de los antipositivistas, empieza a romper con las formas más anticientíficas de esa sociología antipositivista, porque esa sociología antipositivista, hay que decirlo, tenía un tono no solo antipositivista, sino en parte anticientífico. Y Poviña intenta reconstruir una sociología científica o construirla, y trabaja en ese camino. Un camino interrumpido por la llegada de un profesor italiano, Gino Germani, originalmente estudioso de filosofía, que luego es quien desarrolla más fuertemente la sociología en la Argentina, y en ese intento por llevar adelante su proyecto sociológico en la Argentina, da una disputa con Poviña y termina ganando, lo que hizo que Poviña, a quien conocemos mucho quienes estamos en ALAS, porque es uno de los, como dije, de los fundadores de ALAS, Poviña pasó prácticamente al anonimato en la Argentina. Todavía hoy es bastante poco conocido, o bastante olvidado, si ustedes quieren, en la sociología argentina. De allí en más, Gino Germani funda lo que es la sociología canónica en la Argentina, con un fuerte vínculo con la sociología norteamericana, especialmente a través de su relación intelectual y personal con Robert Merton. Refunda el Instituto de Sociología, que prácticamente había quedado abandonado en su momento. Él lo reconstruye, y desde ese Instituto de Sociología crea la carrera de sociología, la primera carrera de sociología del país en la Universidad de Buenos Aires en 1957. Y de allí en más es la historia moderna de la sociología. Como no tengo tiempo, me voy a detener aquí y voy a mencionar nada más en los 2 minutos que me quedan los temas. Los temas que aparecen en el libro y que podríamos decir temas comunes con la sociología argentina. No cabe duda, por ejemplo, que la influencia positivista es uno de los temas. De todos modos, en el libro me parece que es muy interesante ver cómo aparecen los autores, y ese es un tema que tenemos que considerar mucho, la búsqueda de síntesis o de formas alternativas. Yo creo que en nuestros países se ha dado, y quizás no hemos valorado lo suficiente, formas en las que, sin necesariamente construir una sociología propia, por lo menos se intentó salir de las disputas en las sociologías del centro, tratando de encontrar articulaciones o cruces entre enfoques tradicionalmente enfrentados. De todos modos, no cabe duda que la influencia positivista atraviesa de una manera muy fuerte todo el libro, y eso también se da de igual manera, casi literalmente, en la sociología argentina. Ya termino, Jaime. La cuestión nacional es un tema que aparece, es clave de ese momento y aparece en los debates que están en el libro, y también es una cuestión que va a aparecer muy fuertemente en la sociología argentina de la misma época.
Finalmente, la relación entre una sociología científica, teórica o pura y una sociología aplicada o práctica. Ese es otro debate muy importante que aparece en la mayor parte de los autores del libro y que es otro tema que también es de gran influencia y de gran importancia en la sociología argentina. Dejo otras cuestiones como el papel de la enseñanza, etcétera, etcétera, riquísimas cuestiones que aparecen en el libro, pero que me parece que no da el tiempo para tratarlas. He intentado tomar solamente algunas de ellas, pero lo único que con lo que quiero terminar es planteando que este libro sea para todas y todos nosotros un auténtico desafío a pensar la sociología latinoamericana en sus elementos comunes, en sus elementos diversos, pero en la posibilidad de pensar y construir hacia adelante. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias, colegas. Gracias, Federico. Muchas gracias por tus reflexiones tan importantes a nivel comparativo y también a nivel general. Miguel, profesor Miguel Serna de la Universidad justamente Nacional de Uruguay. Bueno, te dejamos de la República Uruguay. Miguel, te dejamos para tus reflexiones. Bueno, un gusto, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto y siempre un honor participar de las actividades de ALA y saludar la publicación de este libro e ir agregando algo sin repetir, pero sí no hablamos previamente con Federico a este punto, pero sí la importancia esta de reconstruir la memoria de cómo se han construido la sociología, los mojones, en una América Latina y del Caribe que hoy progresivamente conocemos más en su profundidad, en sus anclajes, que los grandes autores que ya son parte de nuestro acervo común, pero creo que este libro ayuda a eso, a entender los anclajes de cómo fue en cada país, en cada región, de entender mejor los clivajes internos dentro de América Latina, por qué hablamos de la región andina, qué importancia tiene. Y yo quería centrar del libro, señalar dos aspectos que van más allá del libro y dos aspectos que tienen que ver con los contenidos del libro. Uno, el primero de ellos de contexto, retomó unas cosas que ya dijo mi colega anterior, la importancia de hablar de San Marcos. Tenemos que tener en cuenta que San Marcos es una de las 4 universidades más antiguas de América Latina. En 1550 nace San Marcos, en 1551 nace la Real Pontificia Universidad de México y la Universidad de Santo Domingo en Dominicana entre 1538 y 1558. ¿Por qué pongo esto de relieve? Por dos cosas. Primero que nada, por la importancia que tuvo, y en el cruce, el hecho de que los españoles tempranamente incorporaron y desarrollaron y crearon en las colonias y en lugares icónicos de América Latina universidades. ¿Por qué digo icónicos? Porque sin duda, sin ninguna duda, México y Perú eran las dos tradiciones que tenían imperios, tradiciones más fuertes dentro de América Latina de los pueblos originarios, además, ante la colonia. Después vinieron, como dijo el colega, y otras universidades, pero este es un primer aspecto que a mí me parece muy importante. Segundo, que es una universidad que quizás con la de Dominicana, pero a diferencia de las otras dos, mantiene la continuidad institucional entre el periodo colonial y el periodo de desarrollo moderno, porque sabemos que después tanto en México, fundamentalmente, como después pasará en Argentina, etcétera, hay un proceso de modernización y de transformación más fuerte de la. Segundo aspecto que a mí me gustaría destacar, antiguo en el sentido de la profundidad que eso tiene en el tema de las fundaciones de las universidades. Sabemos que las universidades no son
son instituciones añejas, también es una institución que encarna y se desarrolla junto a la construcción de los países, particularmente estas primeras universidades públicas y nacionales. Y no deja de llamarme la atención, como sociólogo, la temprana recepción en esta universidad de la sociología, porque la primera cátedra aparece en 1898, y clásico de Durkheim, la división social de trabajo, su primera tesis doctoral, es de 1893. O sea, con apenas 5 años de diferencia, en un momento donde no existía ni internet, ni transporte aéreo, una universidad recibe tempranamente y se vincula tempranamente con lo que estaba pasando en Europa. Obviamente en un contexto, ahí va mi tercer comentario, que está ingresando el positivismo en la región latinoamericana, y con un impacto no solamente académico, sino también político. Es un momento donde el positivismo entra en disputa entre el racionalismo, las corrientes emancipatorias, libertarias, republicanas, y no tanto como en Brasil, donde va a tener mucha importancia, pero justamente no por la tradición republicana, sino más bien por una tradición más bien autoritaria y jerárquica, pero que va a influir sobre también la construcción de esas primeras repúblicas. El libro muestra bien el papel que cumple el positivismo en ese contexto, entre ruptura y continuidad, entre ruptura con las tradiciones, como bien lo señala Jaime Ríos, con la tradición escolástica, que es la tradición que hereda la universidad de la colonia, la tradición católica, como también lo marcaba Schuster en relación a Argentina, y monárquica. El positivismo aparece como otra de la creación de república, una tradición no colonial, no católica, secular y racionalista. En ese aspecto me gustaría marcar ahora sí a las cuestiones de contenido. Me parece muy bien, como lo plantea al inicio Jaime, que en realidad este periodo fundacional, este positivismo social, está permanentemente en una tensión entre imitación y creatividad. Y voy a poner algunos ejemplos que me surgieron de la lectura del libro de cómo aparece esto, ¿no? Por un lado, aparece como una herramienta de racionalismo científico en contraposición contra la escolástica religiosa católica. Me pareció muy interesante, casi una joyita, encontrar hablar ese texto de Óscar Miró Quesada, cuando habla de la nueva pedagogía, y encontrarnos cosas tan viejas, pero que hacen a cosas tan nuevas. Cuando, por ejemplo, señala que las clases no deberían de tener más de 40 minutos. Me suena casi como el debate que hemos tenido ahora en el periodo de pandemia, de que en videoconferencia no debemos de estar más de ese tiempo, como contraposición a la cátedra discursiva tradicional de la universidad. O hablando de que la importancia entre que la clase no sea simplemente una exposición monóloga, sino sea un diálogo. O en esa nueva pedagogía también de la importancia de relacionar lo teórico con lo práctico. En un texto de 1900, de inicio del 1900. Vean ustedes cómo los debates que uno reconstruye en la universidad, que a veces parecen tan lejanos, son tan cercanos con los problemas contemporáneos y cómo los abordamos. El segundo aspecto de esta introducción entre imitación y creatividad del positivismo, creo que hay algo típico del nacimiento de la sociología funcional, esta analogía permanente entre la biología y el cuerpo social. Es Durkheim, es
Spencer, Comte, son nuestros fundadores de la sociología, pero también de la preocupación en entender la sociedad como un sistema, la sociología vinculado a un método sistemático, a la búsqueda de leyes. Diría que todo esto tiene mucho de imitación más que de creatividad. Pero ahí voy al tercer aspecto que quisiera recuperar de esta lectura del periodo fundacional positivista en la sociología peruana. Ese aspecto me llamó la atención de una lectura, por ejemplo, de Edward Ross, de que aparece en esta sociología funcional la idea de compromiso del sociólogo con su tiempo. ¿No? Esto que marcó la en Europa también la marcó en América Latina. Acá, pero después va a estar post-marxismo. ¿Comprometido con qué? En la lectura de estos autores. Comprometidos con la acción y sobre todo con una idea de reforma social y moral. La lectura que toman, y no es casualidad esto de lo social o moral, porque buena parte de nuestros pedagogos en distintos países, en este periodo, los que fundaron nuestros primeros sistemas educativos, estoy pensando en Argentina, en Uruguay, los que más conozco, con menor influencia, pero también algo en Brasil la universidad sí tuvo mucha influencia, la idea de que el positivismo iba a traer una reforma, que había que reformar la sociedad. Quizás en Brasil fue el ejemplo más extremo, pero no solo. ¿No? La idea de que la reforma tenía que ser una reforma social y moral en el sentido durkheimiano, ¿no? La educación como un instrumento de transformación. Ya en Brasil va a tener otra lectura mucho más radical del lado de la sociología de Comte, pero me voy a centrar en la peruana, que es lo que nos trae ahí. Y el último grupo de comentarios, de punto de vista de contenido, que me pareció interesante el libro, es cómo la sociología construye, dialoga, interpela la realidad social de su tiempo. Esta sociología muy pionera, muy fundacional. Pero bueno, ahí aparecen algunos temas que como externos me llamaron la atención, pero al mismo tiempo van a construir base de lo que la sociología peruana va a reflexionar hasta el día de hoy. Quisiera destacar 4 temas en particular. Uno ya lo marcó Jaime y Federico, pero lo voy a retomar, que es el tema de la preocupación por la construcción de la sociología nacional, de la sociedad nacional, esta idea de que la sociedad moderna es una sociedad nacional o debe construir una sociedad nacional. Los textos de Joaquín Capello son bastante interesantes en ese sentido. Pero también al mismo tiempo que se la ve como normativa, interpela, dialoga y se choca con la realidad que es muy distinta a la de otros países, sobre todo de la sociología europea de donde venía. ¿A qué me refiero? Me refiero que por un lado aparece, por ejemplo, en el texto de Mariano Cornejo, en uno de ellos, la preocupación sobre los desequilibrios, sobre la necesidad de la reforma, pero también de la regeneración. Utiliza ese término, me llamó la atención. De la sociedad y las instituciones. O sea, una sociología que piensa en sistema, instituciones, pero que en realidad encuentra una realidad que no está institucionalizada, ni mucho menos. Y hay que regenerarla. Esta idea de los positivistas, estoy pensando en los positivistas también, en la educación fue muy típico, ¿no? La idea de que había que repensar desde afuera porque habían problemas que habían que cambiar, sobre todo el pasado. Otra cosa me llamó la atención en la imitación y la creatividad, ¿no? La preocupación por la descolonización y esta idea de lo nacional o la construcción de una sociedad nacional vinculada a la independencia. Pero a la independencia
con respecto a la colonia, particularmente con Europa, con la cual dialoga fuertemente, porque en realidad es una sociología que está trayendo, digo, por eso marqué lo de las fechas, está trayendo la sociología europea de la época, y casi en forma inmediata, contemporánea. Y acá aparecen temas caros en el sentidos para América Latina. ¿Por qué? Porque aparece la tensión en la preocupación de la independencia de la vieja colonia europea, pero al mismo tiempo los conflictos y las tensiones de cómo pensar esa independencia en relación a una integración latinoamericana, pero que aparece muy atada a la concepción panamericana, norteamericana de América para los americanos. Y va a ser una tensión que va a atravesar toda Centroamérica, que va a atravesar México, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta dónde esta independencia con las viejas colonias no va atada a una creciente influencia de la nueva potencia hegemónica sobre América Latina, que es Estados Unidos, justamente en este periodo, final del siglo XIX, inicio del siglo XX, donde aparece Estados Unidos como potencia. Otro segundo aspecto que me pareció interesante de esta agenda de cómo construir esa sociedad nacional es la cuestión racial. Y esto es muy caro y es muy interesante porque la sociología peruana va a aportar, y Aníbal Quijano va a ser uno de los puntales, pero esto ya va a estar en los orígenes, y esto es lo interesante. Cómo la cuestión racial no es algo que se puede saltear, al revés, una mirada crítica de lo eurocéntrico acá aparece en una reflexión semiconservadora y semiprogresista, diría, ¿no? Porque aparece un pensamiento que en realidad va a permear toda América Latina, ¿no? Por ejemplo, la valorización del mestizaje. En Brasil la idea por mucho tiempo de que se había creado un pueblo, una democracia racial, de que estos pueblos, a través del mestizaje que habían logrado una forma de integración más loable y mejor de la cuestión racial. Estos autores señalan de que, bueno, no, hay que recuperar de que en el mestizaje tiene un valor en sí mismo. Y al mismo tiempo reconocen como obstáculo la persistencia de las culturas originarias. Lo indígena, que reniega ser desaparecido, que reniega ser subalternizado. Nos adelanta temas que van a ser temas de la sociología peruana y que va a aportar mucho en la parte comparativa con América Latina. Los trabajos comparativos sobre este término realmente de Aníbal Quijano son muy importantes. Tercer problema, porque creo que además ya estoy sobre el tiempo, pero que me llamó la atención de la lectura de Joaquín Capello, ¿no? De estos autores que por un lado tienen una cuestión iluminista, están pensando imaginen la época, ¿no? Están pensando desde una literatura europea los problemas de Perú y se encuentran con problemas endémicos, les llaman ellos. Y en los problemas endémicos están los problemas de la riqueza, la desigualdad de distribución de la riqueza, la desigualdad entre explotados y explotados, y explotadores, entre ricos y pobres, la corrupción, la debilidad institucional, la fragilidad de mecanismos de solidaridad, todos que aparecen como problemas endémicos. Cualquier similitud con cualquiera de estos problemas, como se lo discute hoy, no es casualidad. ¿Por qué? Porque son autores que en realidad se enfrentan a tener que pensar una sociedad en la cual están. Y la sociedad en la cual están tiene problemas que no son iguales a otros. Pero que sí tienen mucho en común de América Latina, porque ¿qué decir de una sociedad de una América Latina que está atravesada por ser la región más desigual desde el punto de vista económico en la comparación a nivel mundial, aunque no es la más pobre, por tener problemas de desigualdad histórico de raza, y el último, con esto voy cerrando. Entre esos problemas, entre la enumeración de problemas endémicos,
aparece también la persistencia del patriarcalismo. Estamos hablando de 1890-1930, no estamos hablando de siglo XXI, agenda de género. Bueno, aparece como uno de los problemas. Entonces, y para ya dejar a Briseida, me resultó muy interesante, insisto, esta lectura o relectura de reconstruir los aportes y mirar esta irrupción temprana de la sociología en Perú, que yo en lo personal no lo tenía tan claro, pero mucho más temprana que en Uruguay o que en otros países de América Latina, y que creo que tienen que ver con cuestiones de contexto. Y esta presencia, a pesar de ser un funcionalismo, un positivismo funcional que tiene mucha imitación, aparece una reflexión sobre problemas que hacen al meollo de la sociología peruana posterior. Va a ser como un primer paso. Bueno, muchas gracias y disculpen, creo que tomé algún minuto más, le dejo a Briseida para no abusar del tiempo. Gracias, Miguel, te decía, por tus reflexiones tan valiosas. Dejamos a Briseida. Briseida, te dejamos en el uso de la palabra, a tus reflexiones también. Muchísimas gracias, Jaime. Muy agradecida de esta invitación también. Estoy muy contenta de estar con tremendos colegas aquí en la mañana de hoy y me gustaría compartir algunas ideas generales en función de la lectura del libro, pero sobre todo las reflexiones que me nacen en una obra tan importante de 362 páginas, en donde el propio Jaime hace un análisis y una síntesis de esos primeros 7 célebres pensadores, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, deseo felicitar a los doctores Jaime Ríos Burga y a Efraín Núñez Hualpayunca por este trabajo de compilación que realmente atesora un libro sociohistórico. La sociología en el Perú, origen y desarrollo en la universidad. Que además me gusta muchísimo ese concepto que han agarrado y revisado y hecho un análisis histórico de ese proceso. Es un valioso aporte que además dibuja una línea de tiempo entre esas ideas del pensamiento sociológico que debate intramuros académicos, pero que también su instalación ha sido rigurosa, puertas adentro, dentro de ese claustro universitario de esta joven ciencia social. Por lo tanto, tanto Jaime como Núñez o Hualpayunca nos presentan el desarrollo de una sociología de la sociología. A través de estos 7 reconocidos autores iniciales de fines del siglo XIX e inicios del XX, y marcar esas fechas históricas son claves. Ellos pues tienen una característica común que para mí es evidente. Primero, que todos son del sexo masculino, lo que demuestra la fuerza de una institución patriarcal, de una sociedad altamente conservadora, que aún se mantiene, pero que ha ido poco a poco tratando de eliminar algunos prejuicios. Aún todavía falta mucho por andar, pero que definitivamente esas primeras generaciones de pensadores masculinos asimismo transmitían sus conocimientos en un lenguaje sexista, donde se obviaba el pensamiento de las mujeres que también estaban leyendo, construyendo o hacían aportes. Sus posturas intelectuales, ya lo han dicho, se adecuan todas al positivismo, que intentaba de alguna manera también contrarrestar aquellas posiciones metafísicas y escolásticas que les lleva ideológicamente a ser una disciplina de desarrollo y que les lleva además a aportar al debate de las ideas. Ideológicamente van a ser transversalizados por el pensamiento liberal de la época,
Y en ese debate de ideas, por aquellos tiempos, porque también tenemos que contextualizar la época, era muy frecuente ese tipo de ideas donde el pensamiento liberal eran los más progresistas en algún momento, dentro del contexto capitalista que estábamos viviendo en Abya Yala. Y tampoco estos pensadores y las primeras camadas de pensadores de la época no tenían una rigurosidad en la disciplina como investigadores para acercarse a la realidad social. Sobre todo eran teóricos, ¿verdad? Y en los últimos años del siglo XIX fueron clave para esta nueva ciencia social los aportes que de alguna manera ellos aquí lo han reflejado en sus artículos y que va a ir evolucionando desde afuera de la academia. Es muy importante ver esa evolución desde afuera de la academia con importantes contribuciones al pensamiento sociológico a través de, bueno, las corrientes teóricas en boga que van a marcar y deslindar senderos en la interpretación de la estructura y desarrollo de la sociedad, el positivismo y el materialismo histórico. De alguna manera, también destaco el hecho de que en el Perú, Joaquín Capello, que es uno de los autores que encabeza, digamos, las primeras lecturas de este tremendo trabajo, él está aportando allí el proceso antes de instaurarse académicamente la sociología en la Universidad de San Marcos. Él, por su parte, va a aportar un debate, va a hacer un análisis propiamente sociológico de la ciudad de Lima, pero no va a ser uno. Él hace 4 libros, 4 momentos en que él va a hacer un análisis interpretativo, analítico de la sociología de Lima. Son 4 libros, ¿verdad? De los cuales aquí hay uno, ¿verdad? Y que una parte, quizás las 3 primeras van a ser sobre todo a finales del siglo XIX y el último ya iniciado el siglo XX, aproximadamente por allá por el 1902. Pero la sociología llega a establecerse académicamente en el Perú de la mano de Mariano Cornejo, que me ha llamado poderosamente la atención, porque Mariano Cornejo fue además seguidor de Herbert Spencer, y él va a plantear esos cimientos de la primera cátedra de sociología al ser nombrado profesor de esa materia, yo saqué la cuenta, 345 años después del asentamiento de la primera institución universitaria en Abya Yala. Cornejo, que es reconocido como un intelectual fundador de la sociología académica, hace 125 años, en 1896, cuando se inaugura la enseñanza de la sociología en la Facultad de Letras de la histórica Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que fue fundada hace 470 años, un 12 de mayo de 1551, por supuesto, con toda la escolástica y poder patriarcal en su máxima expresión. Más adelante, también otros de los que escriben aquí y que también tienen algún papel destacado en esta primera etapa, va a ser Carlos Weiss, quien en 1908 va también a asumir un papel importante dentro de la cátedra de sociología ya inaugurada por Cornejo, y posteriormente el estadounidense Roberto Macklin y Stenoz, creo que era estadounidense, si me lo aclaran posteriormente, Jaime, ¿verdad? Él va a entrar entre 1928 y 1953. Y ambos van a regentar esa cátedra, creo que hasta los años 50. Es muy interesante porque es una camada de docentes que ingresan en ese debate, pero que no se limitan, como también lo expresan de alguna manera en sus análisis, no se limitan al claustro universitario, porque tienen, como la mayoría de los primeros sociólogos y sociólogas de la época, una actividad extracurricular poderosa y fuerte.
Pero, por supuesto, hay un preámbulo extenso en los inicios de la sociología antes de llegar a la universidad, y el propio Jaime Ríos, en el análisis que hace, nos lo marca, y eso es muy importante y me gusta mucho que lo haya señalado, cuando dice que San Marcos no empieza, la universidad nace desde las entrañas de la propia creatividad civilizatoria andina, confluyendo posteriormente con la experiencia colonial y postcolonial. O sea que la ciencia no es un patrimonio solo de la civilización occidental, sino también de las otras civilizaciones existentes. O sea, tenemos que contextualizar también el hecho de que estamos hablando de una universidad que la trae el clero, la trae la colonia, ¿verdad?, al virreinato del Perú, y que en ese año ellos van a querer incursionar y adoctrinar a la gente, pero posteriormente eso va a ir cambiando. Igualmente, vamos a ver un poquito más adelante en el virreinato de Santa Fe, que es al cual perteneció Panamá, como también acá se crea un intento de universidad javeriana, allá por también en el siglo XVIII, y que va a durar poco tiempo, ¿verdad? Me gustó mucho también el hecho de que en ese proceso, antes de ingresar a la universidad, ¿verdad?, en el contexto en que estaba el Perú en ese momento, hay una persona que fue un autodidacta, también vinculada al clero, pero que ayudó muchísimo y que es muy conocido, José Eusebio Llanos Zapata, que también es mencionado en el libro, y que fue un erudito criollo y escritor ilustrado del virreinato del Perú, que también sentó algunas bases de la ciencia moderna en el Perú. O sea, hubo procesos previos que fueron armando el camino para favorecer las ideas, un pensamiento sociológico en la Universidad de San Marcos, en su fase académica inicial, que va a ayudar a romper esa matriz escolástica, ¿verdad? Y que va a ayudar también, adentrado ya al siglo XIX, a impulsar a pensadores a entusiasmarse con las ideas de una nueva ciencia social, expresada en todos los autores que aparecen en este libro de una u otra manera, ¿verdad? En este sentido, ese proceso similar sí se va a dar en muchos países, y en Panamá, por ejemplo de acá, va a impulsar, y no puedo dejar de hacer el paralelismo con los inicios de la sociología en el Istmo panameño, porque aquí Panamá, para esa época, era un departamento de la hermana República de Colombia, que además veníamos de haber sido parte del virreinato de Santa Fe, ¿verdad?, al cual perteneció Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela. Perdón, Colombia, Panamá y Venezuela, porque Perú ya era un virreinato propiamente dicho. Entonces, para esa época, había un ilustre y prolífico pensador cuyos aportes son indispensables para el debate y la comprensión de la historiografía social y política panameña, don Justo Arosemena Quesada. En un libro y en todo un trabajo que ha hecho también un doctor en sociología, Alfredo Figueroa Navarro, que se llama Evolución Intelectual de la Sociología en Panamá, nos ha ilustrado muchísimo, señalando que con don Justo Arosemena Quesada bregaba por la instauración de una ciencia de los hechos sociales que él llamaba factología. Fíjense ustedes, factología, ¿verdad? Y don Justo Arosemena, además de impulsar la nueva disciplina, compuso una obra que lamentablemente es inédita, no ha sido publicada, que se titula Sociología Aplicada. Y eso de por sí es una deuda que tenemos en este país con el más grande teórico de la nacionalidad y fundador de la sociología en el Istmo panameño, muchos años antes de la creación de la universidad como institución de estudios superiores, y que en su honor muchas entidades y centros de estudios de las ciencias sociales llevan su nombre, como el Centro de Estudios Latinoamericanos, CELA, Justo Arosemena,
cuyo director fuese el difunto y expresidente de ALAS, el doctor Marcos Gandásegui, ¿verdad? Entonces, esto solo es un detalle sobre el significado de la trascendencia de este precursor de la sociología en Panamá, que va a fallecer el mismo año en que Mariano Cornejo inaugura en la Decana la primera cátedra de sociología en Perú, en 1896. Entonces, en esa década posterior, en la década del 20, finalizando el siglo XIX, comenzando el siglo XX, hay un gran impacto sociopolítico en Panamá en términos de la educación, que tienen el Instituto Nacional su más alta expresión de formación secundaria. Pero es justamente en ese instituto donde muy entusiastamente hay otro profesor que se llama Federico Calvo. Federico Calvo tiene una visión materialista de la sociedad y que lo va a expresar en muchos artículos que va a escribir en una revista que tenía el Instituto Nacional que se llama Estudios, o se llamaba Estudios, pero que desde esa revista él va a escribir apasionadamente acerca de la sociología, tratando de entusiasmar a sus estudiantes para que siguieran esta carrera, ¿verdad? Como disciplina profesional, para abrir el debate en una época de grandes luchas, en un contexto que lo impulsará a motivar a sus estudiantes que también escriban. Y eso va a ser 100 años, sí, muchos años después de fallecido Don Justo y de haberse iniciado ya la cátedra en la Universidad de San Marcos, o sea, entre 1926 y 1927. Entonces, la universidad nuestra, la Universidad de Panamá, formalmente es refundada en 1935. Ella, la actual universidad, tuvo un impulso hacia las ciencias sociales muy parecido a lo que también se va a dar en la Universidad de San Marcos, porque la influencia procedente de los pensadores de Europa y de Estados Unidos va a ser muy interesante en la formación de la currícula universitaria. Aquí van a llegar alemanes, ¿verdad?, que vienen huyendo del ascenso fascista en Europa y se van a destacar por su conocimiento y erudición. Algunos incluso estuvieron vinculados a la escuela de Frankfurt. Ellos van a incidir a que la sociología sea parte de la currícula universitaria. Y en ese proceso, previo a esa institucionalización de la sociología, es muy rico y lleno de intercambio de conocimiento y experiencias, producto de los debates en ese contexto de la época. Estos sabios y eruditos de las ciencias sociales van a lograr que se instaure la disciplina a nivel curricular. ¿Y quién, digamos, va a llevarla a cabo ya posteriormente? De acuerdo al doctor Alfredo Figueroa, él le llama los 3 pilares que descollan en el impulso de la sociología panameña con la rigurosidad de la academia, ¿verdad? Y en ese sentido, el primero de ellos es Demetrio Porras, que me recuerda mucho, creo que a Joaquín Capello, también al propio Mariano y a otros, porque son de una época en que, además de ser docentes, además de incursionar en la sociología, son personas públicas, servidores públicos, diputados, tienen una actividad política, no son para nada neutrales, desde sus puntos de vista, ¿verdad? Y en ese sentido, Demetrio Porras, que fue discípulo de Émile Durkheim, de Léon Duby, de Maurice Horlot en Francia, porque además estudió en Francia, fue un reconocido impulsor de las ideas socialistas en este país, con una destacada participación, llegó a ser diputado, escribió libros, Principios de Sociología y Problemas Vitales Panameños, al menos esos 2, y profesó la sociología en la Escuela Libre de Derecho al inicio de la década del 20, ¿no? Que estaba la Escuela Libre de Derecho, donde se graduaban de licenciados en una primera
previa universidad también. Pero doctor Demetrio Porras, el ilustre Demetrio Porras, tuvo el honor de estudiar ya mayorcito en la década del 60 un doctorado en Derecho en la Universidad de San Marcos, lo que también nos une profundamente a esa universidad. Pero tengo una buena noticia también. En Panamá tuvimos una primera catedrática de sociología en la universidad. Quien inaugura la cátedra de sociología en la Universidad de Panamá es una feminista que fue parte del Partido Nacional Feminista de este país, que luchó para que las mujeres, junto con otras muchas más, lográsemos el derecho al sufragio femenino. Ella se llamaba Georgina Jiménez de López. Y en 1940, bastante más lejano que en la Universidad de San Marcos, ¿verdad?, va a ser la primera catedrática de sociología. Y ella va a ejercer esa cátedra hasta 1968. Ella tiene una vasta trayectoria en el movimiento feminista, fundamentalmente en esas primeras 4 décadas del siglo XX que fueron cruciales en toda América Latina y el Caribe. Pero ella no fue la única. Ofelia Hooper fue la primera mujer graduada con el título de licenciada en Ciencias Sociales y Económicas por la Universidad de Panamá en el año de 1941 y ejerció la sociología rural. Su aporte a la sociología aplicada en el mundo del cooperativismo la ha renombrado muchas veces, incluso hay premios con el nombre de ella. Entonces quiero agregar en estas primeros acercamientos entre lo que las aproximaciones o las diferencias y las coincidencias con este avance que nos han dado con este tremendo libro, de que aquí pudimos inaugurar esa cátedra con mujeres, con una mujer, pero además la que se gradúa de primerito es otra mujer. Entonces, este trabajo que hoy nos presentan tan valioso, donde se nombran a personas como Joaquín Capello, Mariano Cornejo, Carlos Manuel Weiss, Oscar Miró Quesada, Edward Ashburn Ross, ¿verdad?, Roberto Macklin y Estenos, creo que no se me olvida uno, y Ricardo Bustamante. Entonces, son 7 personas que aportaron mucho a ese proceso y que paralelamente eso ocurría también en el escenario general de Abya Yala. Pero ese aporte, que también podemos discutir, tenía una forma de pensamiento muy positivista, producto de la época, pero que también habían otra gente que tenían otras formas de pensar. Nos deja un reto muy importante este libro. Esta línea del tiempo es una necesidad que la construyamos en cada uno de nuestros países. Ya hay avances y creo que la producción que han hecho el día de hoy, que hoy se presenta, son fundamentales, nos unen muchas cosas, podemos debatir las ideas de cada uno de ellos, ¿verdad?, en el contexto, pero definitivamente que el reto está planteado. Tenemos que lograr que esta sociología que hoy se dibuja aquí, y que esos antecesores trabajaron tan fuertemente, debemos seguir construyéndola colectivamente, pensando no solamente en que la academia tiene que hacerlo, tenemos que hacerlo conjuntamente con los movimientos, en el accionar cotidiano, en mandar los mensajes, pero también en la actividad cotidiana, porque todos ellos y todas ellas tuvieron actividad política, tuvieron aportes importantes para los cambios, y desde la sociología nosotros podemos aportar a los cambios sociales tan necesarios en esta época, tan importante y que no podemos postergar. Quiero dejarlo aquí porque a lo mejor también ya me pasé del tiempo, pero estoy muy entusiasmada con este libro y reitero mis felicitaciones a estos 2 colegas que han hecho un tremendo trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Briseida. Bueno, no cabe más que agradecerles profundamente a cada uno de ustedes por sus reflexiones y aportes
como bien lo han señalado, ¿no? En esta crisis civilizatoria y en esta transición tan profunda que vive la sociedad y el mundo, podríamos decir, la sociología pues tiene un desafío tan creativo como en cada momento se planteaban justamente las generaciones que construyeron la sociología, pero con la particularidad, como bien ha señalado Briseida, ¿no? Y volviendo un poco a la presentación inicial que yo hacía, cómo mirar ahora la sociología, no solamente como ciencia, ¿no? Ni tan solo como profesión, sino como aquella ciencia que sirva a la vida, ¿no? Porque en esta crisis tan profunda, creo que ahí la mirada indianista y, como ustedes bien saben, también las miradas indigenistas, y como bien lo ha señalado Federico para el caso argentino, y Miguel reflexionaba en el sentido justamente más en el aspecto, digamos, de los puntos, de las categorías de coincidencias que hay en esta construcción de la sociología, que vamos notando, ¿no? Que de una u otra forma es fundamental no solamente asirnos a la historia de los pueblos y las agrupaciones sociales que construyeron la civilización humana hasta hoy, ¿no? Sino comprender en la crisis de la racionalidad moderna las continuidades y sus nuevas transformaciones en este proceso tan profundo que estamos viviendo hoy, ¿no? Y creo que ahí la sociología tiene que partir de ese compromiso, ¿no? Que creo que la misma modernidad, y ustedes lo han dicho, y Miguel lo decía bien, ¿no? Cómo se quedaba sorprendido de ver esa idea de compromiso, de esa visión de teoría y aplicación y de cambio justamente en sus sociedades, ¿no? Y creo que en esa perspectiva, hoy entramos a una nueva etapa tan compleja y tan concreta también de hacer de la sociología cada vez más una ciencia al servicio de la vida, ¿no? Creo que Federico, Briseida, Miguel, una vez más, en nombre pues de la asociación, de toda la presidencia y el comité directivo, saludar este evento, agradecer a Efraín, ¿no? Por su aporte en la selección de los textos y como bien decía Miguel, ¿no? Que sirva como parte ya de estudios que también se han hecho para seguir construyendo lo que decía Federico, un diálogo entre las sociologías nuestras en toda su diversidad y creatividad, en diálogo con la sociología mundial, ¿no? Muchas gracias, Federico, muchas gracias, Briseida, muchas gracias, Miguel. Gracias a todos los que nos han seguido a este evento, que han sido muchos y muchas colegas y estudiantes de la sociología en América Latina y el Caribe y en el Perú. Muchas gracias.